Si me preguntas qué es lo que deseo, te diría que mis historias sean escuchadas por millones de personas, que disfruten de mi trabajo y que además se animen a suscribirse para que pronto alcance el botón plateado. Ahora te pregunto a ti, ¿qué es lo que deseas? Para alcanzar nuestros sueños hay que poner empeño, esfuerzo, determinación y sobre todo ser fiel a uno mismo. En el relato de hoy, la protagonista llegó a una encrucijada que definiría su vida para siempre. Escucha la historia para que juntos vivamos con el miedo. Desde muy pequeña, siempre quise ser modelo. Mis papás me decían que tenía un cuerpo delgado y definido, a pesar de que comía mucho. Además, de que tenía un carácter extrovertido y alegre, por lo que era una excelente combinación para cumplir mi sueño. Así que a los 17 años de edad, decidí que daría inicio a mi travesía para convertirme en una modelo famosa. Mi nombre es Amara y esta es mi historia. Déjame decirte que el camino hacia el modelaje no fue nada fácil. Mi ciudad no era conocida por ser un semillero de modelos, pero eso no me detuvo. Investigué en línea, me inscribí en clases de modelaje y comencé a asistir a audiciones locales. Mis amigos y familiares me animaron a seguir persiguiendo mi sueño, pero el éxito parecía estar siempre fuera de mi alcance. Un día decidí llevar algunas de mis fotos a la agencia de modelos más famosa de la ciudad. Al par de días, fui citada para una entrevista. Me sentí emocionada y nerviosa a la vez. En la agencia, primero me entrevistó un joven que parecía estar interesado en conocer mis motivaciones y aspiraciones en el mundo del modelaje. Yo respondí a todas sus preguntas con entusiasmo y luego de esa entrevista inicial fui llevada a otra sala donde me encontré con Isabela, la dueña de la agencia de modelos. Desde el momento en que la vi, su presencia me impactó. Ella era hermosa y misteriosa, con una elegancia que parecía fuera de este mundo. Su mirada penetrante parecía leer cada pensamiento en mi mente, y su sonrisa era cautivadora. Isabela me hizo muchas preguntas que en ese momento no les di tanta importancia. Hablamos de mis aspiraciones en el modelaje, de mis metas y de mi determinación para triunfar en esta industria competitiva. Yo le decía que sería capaz de todo con tal de alcanzar mi sueño. En ese momento no me di cuenta de que sus preguntas iban más allá de lo que había experimentado en otras entrevistas. Pero mi necesidad de ser aceptada e impulsada para lograr mi objetivo me cegó ante cualquier situación de doble parecer. Después de esa entrevista con Isabela, me llamaron a los 3 días para decirme que me habían aceptado en la agencia, que empezaría al día siguiente por la tarde. Me impartirían algunas clases de pasarela, entre otras cosas. Mi primer día en la agencia de modelos fue emocionante y abrumador. Las instalaciones eran impresionantes y las personas que conocí eran igualmente hermosas y ambiciosas. Me sumergí en las clases y entrenamientos físicos con mucho entusiasmo, ya que estaba decidida a aprovechar al máximo esta oportunidad. Isabela se convirtió en una presencia constante en mi vida. Me guiaba con consejos y trucos que solo una modelo experimentada podría conocer. Pero a medida que pasaba más tiempo con ella, mi vida personal fue cambiando. Cuando estaba en la agencia de modelos me sentía feliz. Sentía que había hecho buenas relaciones con mis compañeras y profesores. Pero en la escuela preparatoria y en mi casa habían muchas discusiones y malos entendidos, al grado de que les dije a mis padres
que dejaría de estudiar porque me dedicaría de lleno al modelaje, que no me gustaba tener la nariz metida en los libros y que preferiría ganar dinero para poder salirme de su casa. Ahora que me acuerdo, digo, no sé qué demonios estaba pasando. Realmente jamás había sido una persona conflictiva o malagradecida, pero en aquel entonces yo me empecé a comportar como una persona grosera y prepotente. Mis padres estaban preocupados y heridos por mi actitud, y mis amigos en la escuela también comenzaron a distanciarse de mí debido a mi cambio de actitud. Fue como si la obsesión por el modelaje y la influencia de Isabela hubieran transformado mi personalidad por completo. Por fin, después de algunas semanas, me empezaron a contratar en pasarelas y eventos, así que empecé a ganar cada vez más dinero. Yo estaba muy feliz, me sentía independiente y que no necesitaba nada más, al grado de que me salí de la casa de mis papás. Ellos no querían que me fuera, pero como acababa de cumplir la mayoría de edad, no tenían más remedio que aceptar mi decisión. Como a los 6 meses de estar trabajando en la agencia con Isabela, ella me llamó a su oficina. Me dijo que había un evento, era algo privado y especial. Las personas que asistirían iban a ser de alto nivel y que ellos pagaban muy bien el servicio. Quería que modelara lencería y que al final me quedara un rato más. Que con ese evento ganaría casi lo que ganaba en un mes. Mi emoción y deseo de éxito me llevaron a aceptar la oferta sin pensarlo demasiado. La oportunidad de ganar tanto dinero en una sola noche era tentadora, y yo confiaba en Isabela para guiarme en esta nueva experiencia. La fecha del evento se acercó rápidamente, y en la noche señalada, Isabela y otras 4 compañeras de la agencia partimos puntualmente a las 9 de la noche en una limusina que fue a buscarnos. Nos dirigimos al lugar del evento. No vi el camino exactamente porque estábamos platicando y tomando algunas bebidas elegantes que tenía el vehículo. Pero cuando arribamos, vi una hermosa mansión rodeada de verdes campos. Más tarde, mientras nos vestíamos con la lencería de diseñador que se nos había proporcionado, noté que las miradas de mis compañeras y de Isabela se volvían cada vez más inquietantes. A las 12 de la noche en punto, dio inicio el evento. Cuando salí para dar mi recorrido, me di cuenta de que los asistentes eran tal vez unas 12 personas en total, pero todos eran hombres y de edad variada, ya que algunos de sus cabellos eran de color blanco, otros grises y otros negros. Pero los rostros no se les podía ver, ya que tenían como unas máscaras extrañas que le cubrían de la nariz hacia la frente. Mi corazón empezó a palpitar. Yo honestamente me estaba arrepintiendo, me sentía como que era un ganado al que iban a escoger, y esa sensación no me agradaba para nada. Entre el público pude ver a Isabela. Estaba hablando con un hombre muy alto. Mi jefa no vio que yo la observaba, pero ella hacía algunos movimientos con las manos, asentía con la cabeza y veía su reloj. Cuando finalmente terminé mi desfile, llegó la parte que más temía: quedarme un rato más para hablar con aquellos hombres enmascarados. Me sentía atrapada en una pesadilla, pero no sabía cómo escapar de la situación sin poner en peligro mi seguridad y la de mis compañeras. Uno de los hombres se me acercó y comenzó a hablar en un tono grave y serio. Me hizo preguntas extrañas sobre mi vida y mis aspiraciones. Cada respuesta parecía ser analizada minuciosamente por aquel hombre. Ahí fue cuando me di cuenta de que había caído en una situación peligrosa, de la cual no sabía cómo iba a terminar. Después de un rato, todos se levantaron al mismo tiempo. Yo vi el reloj y eran las 2:30 de la mañana. Entraron a una sala vacía. Isabela nos dijo que teníamos que entrar ahí también,
Yo con mucho miedo caminé hacia donde ella nos estaba dirigiendo. Nos acomodó a mis compañeras y a mí en el centro de la habitación y aquellos hombres nos rodearon por completo. Empezaron a decir algunas palabras, todos al mismo tiempo. Después, poco a poco se empezaron a quitar los antifaces. Entonces 5 de ellos se acercaron a nosotras, nos tomaron de las manos y caminamos en parejas sin decir nada. Subimos por las escaleras para llegar al segundo nivel de la mansión. Habían muchos cuartos y yo entré a uno junto con aquel hombre. El olor del cuarto era delicioso como a rosas rojas y canela. Tenía una lámpara tenue y algunas velas alrededor. Me senté en la cama, nerviosa y sin saber qué hacer o decir. El hombre, a quien llamaré Raúl, se sentó a mi lado y rompió el silencio. Me preguntó si sabía por qué había ido. Le confesé que no tenía ni idea, que me habían contratado para modelar nada más y que nunca había estado en una situación similar, especialmente a solas con un hombre. Raúl bajó la cabeza y me explicó que era también la primera vez que lo habían invitado, que se sentía obligado a participar en este extraño ritual de iniciación. Él, a pesar de ser soltero, nunca había estado en una posición de este nivel en su vida, pero le dijeron que era necesario para que pudiera tener más poder y fortuna. Conversamos durante 40 minutos aproximadamente. Luego salimos del cuarto y nos despedimos. Raúl me aconsejó que buscara trabajo en otra compañía, porque este evento era el inicio de muchos más, los cuales iban subiendo de nivel, donde involucraban actos descabellados y que yo era una chica inocente, además de que era bien sabido que Isabela no solo ofrecía servicios de modelaje. Acá no daré más detalles porque estoy segura que captas la indirecta. Sus palabras me dejaron perpleja y con la certeza de que había caído en un mundo oscuro y siniestro que estaba más allá de mi comprensión. Cuando me encontré con Isabela en el jardín, su rostro parecía sereno y tranquilo, como si todo hubiera salido según lo planeado. Nos pidió a mis compañeras y a mí que nos preparáramos para irnos, que el evento había concluido. Salimos de la mansión y regresamos a la agencia de modelos en silencio. Al llegar, tomamos un taxi cada una de nosotras y nos fuimos a nuestras respectivas casas. En los días siguientes, trataba de entender lo que había sucedido aquella noche, pero las piezas del rompecabezas parecían no encajar. La experiencia en la mansión había sido aterradora y sentía que había caído en un mundo oscuro que iba mucho más allá del modelaje. Pasaron un par de días más y empecé a tener como delirios de persecución. Pensaba que tal vez alguno de aquellos hombres me reconocería y me buscaría para hacerme algún daño. Sin embargo, decidí que no podía seguir viviendo en la oscuridad y el misterio que rodeaba a la agencia de modelos y a Isabela. A pesar del miedo que sentía, me armé de valentía y comencé a investigar por mi cuenta. Inicié indagando con las chicas con las que fui al evento, también con personas de mi confianza, todo para recopilar información acerca de lo que me había pasado. Mis investigaciones me llevaron a descubrir que lo que había experimentado en la mansión aquella noche era solo la punta del iceberg. Habían historias de modelos que habían desaparecido misteriosamente después de participar en eventos similares, y rumores sobre el poder oculto que se obtenía a través de estos rituales. La brujería en el modelaje era un secreto bien guardado, porque si no lo dicen las personas, ahí está con letras pequeñas en los contratos de modelos de alto nivel, y que ellas, por seguir teniendo el dinero y fama, siguen adelante. Aclaro que no todas, y entre esas que no quisieron estar bajo el yugo de aquel sistema malicioso, estoy yo.
Si bien pude conseguir trabajo en otra agencia de renombre, decidí retirarme definitivamente del modelaje y regresé a casa con mis papás. Ellos me recibieron con los brazos abiertos. También me apoyaron para que siguiera estudiando la preparatoria. Además, terminé mi carrera de psicología. Esa experiencia fue aterradora, por lo que decidí especializarme un poco más, al grado de que me volví psiquiatra. Atiendo personas en hospitales mentales y doy consultas privadas. Pedí que mi nombre fuera cambiado por obvias razones. Sin embargo, esta vivencia pudiera ayudar a personas que piensan que pueden dar hasta la vida por cumplir sus sueños, sin pensar que a lo mejor por ese precio no vale la pena. Busca una mejor solución. Siempre hay más caminos para ser feliz. Muchas gracias a la suscriptora por la confianza. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?